Hace mucho, mucho tiempo, antes de que el primer niño anduviese sobre la tierra, antes incluso de que la tierra se formase, antes de que existiesen los dioses del Olimpo, antes de que existiese la luz y la oscuridad, antes de todo eso no había nada. Bueno, no es que no hubiese nada, existía el caos. En algún momento de ese caos, de ese desorden, surgió un latido leve, de una belleza indescriptible. Era el latido del timbal. Después, como siguiendo ese latido, se fue oyendo una voz delicada que crecía y crecía. Era el clarinete. Luego vino otra voz hermana, profundísima, la viola. Y otra más juguetona, el violín. Pero no nacían por su cuenta, sino fundidas en aquella primera armonía. Ese fue el verdadero origen del mundo. Por lo tanto, el principio de este universo fue la música. El timbal, el clarinete, la viola y el violín fueron los primeros seres, los dioses que empezaron a darle forma al caos. Y tenían tanto por hacer, un universo entero. Otros dioses fueron naciendo también solos y ocupando sus lugares en la creación. La voz del dios Trompa se presentó ante los demás y dijo: háganse la luz y los colores. Háganse las tierras y las montañas. El dios trombón dijo: háganse las aguas de los ríos y de los mares. Así, nuevos dioses y formas nuevas seguían llegando a este reino de armonía. La caja, la flauta, el cuerno, el violonchelo, el oboe. Todos juntos, como una inmensa orquesta, iban nombrando las cosas y éstas surgían de pronto. La luna, las estrellas, los cometas, el viento, las rocas, las olas del mar, las amapolas, los escarabajos peloteros. Había tanto que hacer. A base de armonía había que crear hasta el último grano de arena. Así que la música crecía y crecía armoniosa. Pero de vez en cuando, una de las voces se salía del molde. No respetaba las reglas de la orquesta. Hacía cosas raras. Era el oboe, el mismísimo dios oboe. La primera vez que hizo una frase distinta, todos lo miraron asombrados, pero no le hicieron mucho caso y siguieron tocando. Así nació el error. La segunda vez pensaron que había inventado las bromas, pero no era eso. La tercera vez, lo que hizo fue desafinar completamente. Y los demás dioses protestaron enfurecidos y nació el trueno. Cada día el oboe iba más a su aire, correteaba y se cambiaba de lugar. Producía espantosas resonancias, molestaba sin parar y los demás se equivocaban. No había duda,
El tío Soboe era rarísimo. Prefería estar solo. Apenas hablaba y cuando hablaba no paraba y no dejaba a los demás meter baza. Paseaba constantemente de aquí para allá. Se quedaba embobado mirando cualquier cosa insignificante o se ensimismaba en sus pensamientos sin mirar a ningún lugar concreto. Este instrumento es un maleducado, decían unos. Este instrumento no llegará a nada, añadían otros. Este instrumento no debería estar aquí con los demás. Habría que llevarlo a algún lugar para raros, un lugar donde le enseñen a comportarse. Constantemente actuaba de forma distinta y nadie sabía por qué. Muchas veces el oboe se esforzaba por acoplarse a la música que estaban haciendo todos. Y como le salía tan mal, porque en el fondo no entendía por qué tenía que ser así, cogía unas rabietas tremendas y se castigaba él mismo. Se tiraba de cabeza contra el suelo, provocando sonidos muy graves e insoportables, o se pinchaba con alfileres produciendo notas muy agudas y más insoportables aún. También hacía extravagancias como nadar por las cuerdas del piano y secarse el pelo con el aire de los tubos del órgano, utilizar los rayos del sol para peinarse, aprovechar las órbitas de los planetas para producir remolinos musicales, acercar las estrellas a otras para provocar chispas y fuegos artificiales y otras 1000 cosas extrañas. Una vez quiso construir él mismo un instrumento nuevo y para ello le robó la caja al violonchelo, las válvulas a la trompeta y la boquilla al clarinete y se pasó 120 años seguidos tocando y tocando. Aquello era insoportable. Desde luego, nada de lo que hacía el oboe parecía normal. Todos coincidían en que era el dios más raro que habían visto nunca, aunque había que reconocer que no dejaba de ser interesante. ¿Por qué hará cosas tan raras?, preguntaba uno. ¿Por qué se porta tan mal si está claro que es un buenazo? ¿Por qué no podrá estarse quieto?, añadía un tercero. Aquella orquesta seguía con su trabajo, pero ya empezaban a estar hartos. A cada instante le tenían que llamar la atención al robot. Hubo un momento en el que con tanto alboroto el equilibrio del universo estuvo a punto de romperse y de irse abajo la creación, con lo bonita que estaba quedando. Menudo escándalo se formó. Hasta la luz del día se puso mortecina y el sol estuvo a punto de apagarse. Nada le salía bien cuando estaba con los demás y que tampoco le dejaban hacer lo que él quería, decidió no hablar durante un milenio entero y se escondió en la gruta más profunda que encontró, del planeta más lejano que encontró, y se puso a investigar en sus cosas, sin molestar a nadie y sin que nadie lo molestara. Pero como los demás dioses lo apreciaban de verdad, aunque fuese un cansino, de vez en cuando se pasaban por allí a ver cómo estaban. Perfectamente, gracias, decía siempre. Y se iban un poco más tranquilos, aunque no del todo, porque algunas veces, en la boca de la cueva, sentían extraños ruidos, temblores de tierra y hasta explosiones. Pero cuando le preguntaban, él siempre respondía: estoy perfectamente, gracias. Al cabo de 1000 años, como había prometido, salió. Se había hecho mayor, aunque seguía teniendo rasgos infantiles. Se le veía agotado, pero con una ligera expresión satisfecha. Llevaba en una bandeja su parte de la creación. Habían nacido de las mismas manos del dios Oboe, el dios flautista, las figuras geométricas perfectas, el cuadrado, el triángulo, el círculo, la pirámide, el cubo y todas las demás. Los dioses se quedaron con la boca abierta. Aquello que traía era precioso, una de las cosas más hermosas que habían sido creadas, de una belleza especial, sin emociones. Y de todas, la esfera era la perfección de la perfección, la reina de las joyas.
Dios Favor, que había mirado siempre con curiosidad, respeto y comprensión sus rarezas, lo cogió de la mano y lo llevó hasta su puesto en la orquesta. Te necesitamos, le dijo, y tú nos necesitas a nosotros para completar este universo. ¿No ves que tú no puedes hacerlo todo sin nosotros? Y nosotros sin ti haríamos un mundo a medias. Yo no puedo dejar de ser como soy, respondió el oboe, pero sí que puedo adaptarme un poco. Eso sí, pensad que para mí los raros sois vosotros, y no os entiendo del todo. Nosotros tampoco te entendemos del todo a ti, añadió el Favor, pero podemos construir una ruta junto a la orquesta para que te refugies un rato cuando no puedas más. A cambio, te tienes que comprometer a esforzarte por participar en la música de la creación. Solo tenemos que ceder un poco todos. Vale, pero ya veremos, respondió Bautista. Y así fue como, con la ayuda del Favor, Dios de la soledad, el oboe, Dios del autismo, fue reconocido y aceptado por todos los dioses, aunque no lo comprendieran del todo. Y la creación pudo continuar y continuar, mejor o peor, hasta este día de hoy, en el que están siendo creados esta historia y este concepto.